Para sintetizar lo que hemos visto sobre las creencias racionales e irracionales, podemos compendiar lo que podría ser el pensamiento racional o qué significa pensar racionalmente desde la TREC. Hay una serie de características en esta diapositiva, no son las únicas, son las más significativas. Pensar racionalmente sería utilizar el sentido común, ser razonable, es decir, estar dispuesto a revisar lo que se piensa y ver si es consistente con el sentido común, si es una forma de pensar razonable, abierta. Ser práctico sería otra característica, práctico en el sentido de que cuando uno identifica creencias irracionales, tiene que preguntarse a sí mismo, a sí misma, ¿merece la pena seguir sosteniendo, seguir teniendo este tipo de creencias? ¿A qué me lleva? Si sé que son irracionales, debo ser práctico y debo cambiarlas. Ese sería el sentido de la practicidad. Ser moderado en el pensamiento racional se refiere a no tener, como hemos visto anteriormente, pensamientos distorsionados. Las distorsiones siempre son, recuerda, muy radicales. El pensamiento racional es moderado en el sentido de que es más cauto, está más abierto al cambio. Por lo tanto, ser abierto significa, y esto lo dijimos al principio del entrenamiento mental intensivo, estar dispuesto a cambiar. Ser abierto y estar dispuesto a cambiar, digamos que son dos características muy similares, pero no exactamente las mismas. Bien, hay personas que son abiertas, aceptan, digamos, otras formas de pensar, pero no quieren cambiar la suya. Por lo tanto, para pensar racionalmente hay que tener una mentalidad abierta y hay que estar dispuesto a cambiar esa mentalidad cuando sabemos que es insana y que nos provoca dolor emocional. El escepticismo también es importante, pero aquí estamos hablando de un escepticismo sano, es decir, hay que cuestionarse lo que uno piensa desde el escepticismo de hacerse la pregunta de ¿esto que estoy pensando? ¿Lo estoy pensando simplemente porque llevo toda la vida sosteniendo esta creencia? ¿Alguna vez me he cuestionado si es una creencia válida? Si sirve para mis objetivos, si me produce emociones sanas. Por lo tanto, hay que ser escépticos sobre las propias creencias. Y otra característica sería que no hay que condenar lo opuesto. A medida que se va practicando el pensamiento racional, una de las consecuencias que tiene esta práctica, este entrenamiento, es que enseguida se detecta la irracionalidad ajena. Nos damos cuenta de lo irracionales que son las otras personas a medida que nosotros vamos practicando el pensamiento racional. Y no hay que condenar a los demás por ser irracionales, porque normalmente la persona irracional lo es por pura ignorancia, por desconocimiento de tener conciencia de lo irracional de su pensamiento. Esto es muy importante. En contrapartida, ahora sabemos lo que significa pensar racionalmente. ¿Qué sería pensar irracionalmente? Bien, como hemos visto, la persona con muchas creencias irracionales suele tener pensamiento distorsionado como generalización, negativismo, personalización, los tipos de pensamiento distorsionado o hábitos mentales falaces que hemos visto en diapositivas anteriores. Es un tipo de pensamiento muy exagerado, muy radical, muy en los extremos. Por otra parte, es un pensamiento subjetivo, son interpretaciones propias sobre circunstancias, sobre personas, sobre realidades propias que nosotros vemos de una forma subjetiva y las confundimos con nuestra realidad. Incluso decimos, es que mi realidad es así, es que mi vida es así. No, tu vida es como la ves tú, el mundo es como tú lo ves. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que pensar irracionalmente desde el punto de vista científico es algo no verificable, no hay evidencias científicas, no es consistente con la realidad. También es un pensamiento irracional la idealización, la pareja ideal, la relación ideal, la vida ideal, el trabajo ideal. Ahí suele haber
un componente exagerado de romanticismo, no únicamente en las relaciones, sino en la vida. Bien, en general, podemos hablar de relaciones de parejas o de relaciones familiares o de relaciones con amigos. Esa idealización suele ser irracional simplemente porque no es real, no es consistente con la realidad. Además, el pensamiento irracional es rígido, inflexible y como consecuencia de eso es muy obsesivo, es muy recurrente y suele ser muy resistente al cambio.